Y nos trazamos, eso sí, la señal del amor, la señal de la bendición. La gente cuando habla de amor hace un corazoncito con las manos, ¿no? Hace un corazoncito. Ese corazón, bueno, está bien, ¿no? Pero realmente la señal del amor es la cruz. Ahí me amaron. Ahí me amaron. ¿Dónde has conocido amor? Junto a la cruz del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, desde el libro del Génesis capítulo 3, encontramos una tendencia que tenemos los seres humanos. Es la tendencia de eludir la responsabilidad, que es uno de los escondites en los que nos metemos para evitar la conversión. Eludimos las responsabilidades. Usted ve que cuando Dios le habla a Adán dice, no, fue ella. De una vez dijo que la mujer. Y la mujer no, fue la serpiente. Tenemos una tendencia a eludir la responsabilidad. Y es algo que está profundamente en el corazón humano y que retrasa la obra de Dios. Retrasa la obra de Dios. Porque Dios quiere encontrarse contigo, conmigo, con todos. Dios quiere una cita de amor, una cita de amor con cada uno de nosotros, pero nosotros retrasamos la obra de Dios. ¿Por qué la retrasamos? Una de las razones, que es la que vamos a estudiar ahora, se llama eludir la responsabilidad. Le echamos la culpa a otra persona. Fíjate que a veces hablamos con un niño y le decimos, ¿y usted por qué está peleando? No, fue mi primito el que empezó, fue mi hermanito, fue mi hermanita. Siempre estamos eludiendo. Y el primer dedo que aprendemos a manejar es este dedo, ¿no? Para, ¿cierto? Acusar al otro. La culpa está en las otras personas. Y luego eso se nos queda. Y por eso tenemos la vida llena de pretextos y la vida llena de justificaciones. En un rato de ocio que usted tenga, lea por favor Romanos capítulo 6 para que usted vea todas las mentiras que nosotros nos decimos. Quiero decir, cómo nosotros retrasamos la obra de Dios en nuestra vida. Nos va a hablar el apóstol San Pablo en ese capítulo 6 sobre la fuerza del bautismo, la fuerza del amor de Dios y cómo nosotros siempre tenemos un pretexto. Básicamente lo que nos dice San Pablo en los capítulos 5 y 6 es: Dios quiere justificarte. Justificarte, ¿qué es? Darte su justicia. Dios quiere darte su justicia. Dios quiere justificarte. Pero tú te lo pierdes si tú te justificas. Entonces escriba. Me acuerdo que había un joven por aquí que antes escribía. Está buscando la carta a los romanos. Un joven que escribía. Entonces, joven, escriba por favor. Cada vez que nos pretendemos justificar, nos perdemos de la justificación de Dios. Cada vez que nos pretendemos justificar, nos perdemos de la justificación de Dios. Estamos haciendo ahí un bonito juego de palabras. Las justificaciones nuestras en realidad son ¿qué? Disculpas, son las disculpas, son las excusas que estamos siempre poniendo. Pero tus justificaciones están en guerra con la justificación de Dios. A ver si esa frase tal vez te gusta más. Porque cada uno debe decirlo para sí mismo. Mis justificaciones están en guerra con la justificación de Dios. O sea que todas esas excusas y disculpas que nos decimos están en guerra con la justificación de Dios. Mis justificaciones son simples excusas, mientras que la justificación de Dios es nueva vida y santidad. Otra frase que también te puede gustar. Entonces, para el que esté escribiendo, que no se le haya cansado la mano, porque hay gente que ya tiene la mano cansada, entonces usted puede escribir ahí:
mis justificaciones son simples excusas. Simples excusas. Mientras que la justificación de Dios es vida y santidad. Porque la justificación de Dios es que Él trae su justicia a mi vida. Entonces Él me hace justo. Él me ajusta. ¡Ay, qué lindo que es eso! Es tan bonito ese sentido del verbo ajustar, porque corresponde mucho al sentido de la palabra hebrea y la palabra griega. Entonces, mis justificaciones son simples excusas, mientras que la justicia de Dios es vida y santidad. Usted puede leer de eso en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Romanos. Cómo Dios nos justifica y cómo Dios, cuando nos hace justos, nos llama a ser parte de su cuerpo a través del don del bautismo. Entonces, nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, chicos y grandes, tenemos una gran capacidad para eludir la responsabilidad. ¿Cómo eludimos nuestra responsabilidad? Echando la culpa a otras personas, excusándonos nosotros y echando la culpa a otros. ¿Y qué hace Dios? Dios nos lleva a que entremos en nuestro corazón, entremos en la realidad de nuestra vida, dejemos de decirnos mentiras y empecemos una vida nueva. Entonces es muy importante, voy a dejar las justificaciones. A veces en el sacramento de la confesión, la gente llega, pero no se confiesa, sino que confiesan al esposo, confiesan a la suegra, confiesan al vecino, confiesan a otra persona. Así no es la confesión, esa confesión está mal hecha. Me acuso, padre, dice por ahí una señora, me acuso, padre, que mi esposo es borracho, es injusto, es mujeriego. ¿Y dónde está él? No sé dónde estará, pero yo lo... Entonces usted está acusando a otra persona. Así no es. Dios quiere que nosotros, que cada uno de nosotros descubramos nuestra propia realidad. Bueno, y como queremos darle una base bíblica a esta enseñanza, porque en la palabra de Dios está la vida y la fuerza, recordemos lo que le sucedió al pueblo de Israel mientras iba en el desierto. ¿Sabe lo que sirvió el desierto? Para lo que sirvió el desierto, sirvió para que el pueblo de Dios se conociera a sí mismo. Es decir, para que dejaran de echar la culpa a otros. Si usted mira el libro del Éxodo, capítulo 3, usted se da cuenta que Dios dijo: he escuchado el lamento, el clamor de mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo se quejaba. ¿Y de quién se quejaban los israelitas en Egipto? ¿De quién será? Pues de los egipcios, exactamente. Los israelitas en Egipto se quejaban de los egipcios. ¡Ay, que estos jefes son terribles! Nos oprimen, nos maltratan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué vida! ¡Qué dura esta vida! Y ellos le echaban la culpa a los egipcios. Dios los llevó por el desierto. ¿El camino fue corto o fue largo? Fue muy largo. 40 años en el desierto. La verdad es que Dios no quería que ese camino fuera tan excesivamente largo. Se hizo demasiado largo porque esta gente era muy rebelde. Era gente terriblemente rebelde. Entonces Dios alargó ese camino. Pero esa es otra historia. Lo que primero que debemos decir es que fue un camino muy largo. Y en ese camino tan largo, ya los israelitas no tenían a quién echarle la culpa. Porque ya los egipcios habían quedado atrás. Dios eliminó al ejército del faraón cuando ellos fueron a cruzar el Mar Rojo. Eso aparece en los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo. Ahí aparece el cruce del Mar Rojo y allá quedaron los egipcios. Ahí quedaron los egipcios tendidos, se acabaron los egipcios. Y cuando se acabaron los egipcios tenemos el cántico
precioso de los israelitas y de las israelitas en el capítulo 15 del Éxodo. Es ese canto, alabaré a mi Dios con tambores, esa alegría. Y entonces una mujer llamada María, la hermana de Moisés, porque así se llamaba ella, María tomó un pandero, invitó a todas las israelitas, vamos a cantar y a danzar. Y como digo yo, ahí nació la renovación carismática. Empezaron con su pandero, va a cantar, vamos a cantar la gloria de Dios. La gente aclamaba, sacaron los tambores, sacaron las flautas. Excelente, preciosa la alabanza. Bueno, muy bien, se acabaron los egipcios. Qué bien, oye. Por fin se acabaron los egipcios. Ya nadie nos está persiguiendo, nadie, se acabaron. Bien, muy bien. No más egipcios, se acabaron los egipcios. Faraón, nada. Faraón ya no es un problema, Faraón quedó por allá. Faraón no me preocupa. ¿A ti te preocupa el faraón? No, a mí no me preocupa el faraón. Y a ti tampoco me preocupa. ¿Los egipcios te preocupan? No me preocupan los egipcios. Muy bien. Por fin se acabaron los egipcios. Se acabaron los egipcios, pero no se acabaron los problemas. ¿Por qué sabemos que no se acabaron los problemas? Porque al poco tiempo empezaron a murmurar. ¿Y quiénes murmuraron? ¿Los egipcios? No es que los egipcios ya se habían muerto. El pueblo empezó a murmurar. Entonces fíjate lo interesante, por eso dice Moisés, para esto los trajo Dios al desierto, para ponerlos a prueba y conocer sus corazones. Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino del desierto el pueblo de Israel se dio cuenta de su propia rebeldía. El problema no está afuera. Qué fácil que es echar la culpa a otras personas. La culpa fue de mi papá, la culpa fue de mi mamá. La culpa es del gobierno, la culpa es de los abuelos. La culpa es de los otros, la culpa es de la iglesia. La culpa es de los ricos, la culpa es de los pobres. La culpa es de la derecha, la culpa es de la izquierda. A veces Dios tiene que llevarnos al desierto. Y en el desierto aprendemos algo muy importante y muy duro. El problema lo llevo yo. El problema lo llevo yo. Y eso, por supuesto, no es una noticia agradable porque es una noticia que hiere nuestro ego. Hiere nuestro ego. Eso es duro cuando uno se da cuenta. Pero es que yo siempre era la víctima, es que yo siempre era la que sufría, yo siempre era el que sufría. Sí, eso era lo que tú pensabas. Eso era lo que tú pensabas. Había una canción que sonaba cuando yo era niño. Hay gente aquí que también la escuchó, porque aquí también hay gente de mi edad. Entonces hay gente que la escuchó. Otros harán cara de que, no, yo nunca. Esa canción que me gusta recordar porque es exacto para este tema, es aquella que dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Mire, ya se cara que no sé nada. Nunca en la vida había oído eso. Bueno, no importa, no tienes que justificarte, no tienes que nada. Entonces, ¿qué es lo importante de esa canción? Yo soy rebelde, pero la culpa la tiene el mundo. El mundo me ha hecho así. O como decía el filósofo Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Si es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Como quien dice, yo soy víctima. Es que es muy cómodo tratarse uno como víctima. Porque si soy víctima, todo el mundo me debe. Soy víctima, me deben. Por eso, en los movimientos, en el intento de cambiar la geografía social
actual, hay una gran presión para presentar como víctimas a las personas. Cuando ustedes vean que empieza a presentarse siempre a un sector de la población como víctima, hay un interés político, hay una agenda política detrás de eso. Por ejemplo, yo soy consciente de que ha habido demasiadas injusticias, demasiada crueldad y demasiado maltrato contra la mujer. Pero cuando empiezan a decirnos que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son crueles. ¡Oh, qué crueles los hombres! Y pobrecitas las mujeres son víctimas, los hombres son terribles. ¡Qué monstruos los hombres! ¡Qué dulces angelitos las mujeres! Cuando empiezan con ese lenguaje, quiere decir que hay un movimiento político, hay una agenda política ahí. Efectivamente, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Lo que va a salir de ahí es mujeres del mundo unidos. Y entonces va a aparecer un político o una política que va a decir: yo represento los derechos de las mujeres. Ese sistema aparece ya en la Revolución Francesa y aparece ya en el comunismo. Ese sistema es bien conocido. Ese sistema se llama crear la ola y montarse en la ola. ¿Ustedes han oído de ese deporte tan exigente que se llama surfing? Cuando tienen una tabla y se montan así en la ola. Entonces, ese es el sistema político de la Revolución Francesa y ese es el sistema del comunismo. Se llama crear la ola y montarse en la ola. Entonces, en el marxismo, ¿cómo es? Ustedes, los obreros, maltratados, explotados, inocentes criaturas, cuánto mal les han hecho. Entonces eso va creciendo la indignación, va creciendo la indignación, va creciendo la indignación. Y cuando ya la gente está así llena de indignación, entonces yo los voy a representar. Vamos a tomarnos el poder. Y ahí tienes Venezuela, y ahí tienes Bolivia, y ahí tienes Nicaragua, y ahí tienes Cuba, y muchos otros. Y lo han intentado en muchas otras partes. Más o menos les ha funcionado. Un poco le funcionó un tiempo en Argentina, un poco le funcionó un tiempo en Brasil. Yo no estoy diciendo que el sistema político adverso, es decir, lo que a veces se llama la derecha, esté hecho por dulces corderitos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un modo de construcción de poder político que consiste en crear la ola, inflar la ola y después subirse encima de la ola. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de que a todos nos encanta sentirnos víctimas. A mí me han robado todos mis derechos, a mí me han maltratado. Y por eso yo tengo derecho. Ese es el famoso entitled, ¿no? I'm entitled to. Yo tengo derecho, tengo derecho. Y tener derecho es algo muy delicioso. Entonces, cuando ustedes vean que solo se habla de el daño a la mujer, el maltrato a la mujer, lo que han hecho con la mujer, y es verdad que se han cometido muchas crueldades contra las mujeres, se han cometido injusticias y crueldades contra los pobres, se han cometido injusticias y crueldades contra los inmigrantes, se han cometido humillaciones y crueldades contra los homosexuales. Todo eso es cierto, pero cuando solo te hablan, todo el tiempo te hablan y solo te presentan las injusticias, tú inmediatamente tienes que desarrollar una parte de tu cuerpo llamada nariz. Desarrolla tu olfato. Yo me la conozco. Esto se llama creación de un poder político. Levantan la ola y se montan en la ola. Quiere decir entonces que no se han cometido injusticias contra las mujeres, contra los pobres, contra los inmigrantes o contra los homosexuales o contra los afrodescendientes. Todas esas injusticias son verdad, todas ellas. Pero ¿dónde está la trampa? En que solo te presentan una parte. No te presentan toda la realidad. Entonces, por ejemplo, en términos de violencia,
Sí, hay mucha violencia que se ha cometido contra la mujer, eso es cierto. ¿Y qué pasa con la mujer? Las mujeres son todas inocentes, buenas personas, dulces corderitas. Miren ustedes, por ejemplo, estas mujeres, miren la cara que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Usted se dará cuenta de que hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando en España? En España, que en todos son acelerados y son intensos, en España han puesto unas leyes que supuestamente son para proteger de abuso contra la mujer. Entonces ya han pillado a varias mujeres que se hacen heridas ellas mismas y luego van y dicen, el desgraciado aquel me golpeó. Y hay muchas otras injusticias. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Por supuesto que ha habido muchos maltratos contra las minorías, muchos maltratos contra personas débiles e indefensas, todo eso es cierto. Pero ¿por qué, repito yo, por qué las feministas, como ya lo mencionamos en otra charla, por qué las feministas no defienden a las niñas abortadas? Ellas dicen, vamos a defender a la mujer. ¿Y no eran mujeres las niñas abortadas? ¿Por qué no las defiendes? Hay una razón, las niñas abortadas no producen votos. Como las niñas abortadas no producen poder, como no producen ola, como no producen fuerza política, esas no interesan, esas no importan. O sea que lo que estás buscando no es defender a la mujer, lo que estás buscando es poder para ti. El día que yo vea una feminista que diga, yo defiendo los derechos de todas las mujeres, empezando por las que no han nacido, el día que aparezca esa feminista que pueda decir, yo defiendo el derecho de la mujer que quiere ser madre, no quiere abortar, quiere ser madre, y yo la defiendo a ella, entonces a esa feminista ya se le puede creer más. Ya se le puede creer más. Pero eso de que le vamos considerando víctimas a un sector de la población y luego vamos llenando de derechos a ese sector de la población y luego vamos llenando de privilegios a ese sector de la población y luego ese sector de la población impone sus costumbres en el resto de la población, a mí no me vengas con historias. Eso no es defensa de víctimas, eso se llama una agenda política. Y eso es lo que han hecho con el movimiento LGBT. Y eso es lo que han hecho con el movimiento feminista. Y muchas veces también en situaciones raciales delicadas. Y cuidado porque muchos de los que están aquí son migrantes. Y a ustedes también los quieren utilizar. También a ustedes. Todo lo que sea minoría lo quieren utilizar. Todo. Entonces hay que tener buen olfato para saber quién está luchando realmente por una sociedad mejor y más justa y quién en cambio está valiéndose de que yo soy afrodescendiente, de que yo tengo tendencia homosexual, de que yo soy mujer, de que yo soy pobre, de que yo soy migrante, se está aprovechando de mí. Cierro ese paréntesis. Eso era para explicar por qué al ser humano le encanta sentirse víctima. Pero ¿qué fue lo que le pasó a los israelitas en el desierto? Que en el desierto es muy difícil sentirse víctima. ¿Por qué? Porque no hay a quien echarle la culpa. Ahí sí estás tú. Y estás tú contigo. Ahí no hay a quien echarle la culpa. Y esa es la grandeza que tienen los retiros espirituales. Por eso en un buen retiro espiritual hay que tener buena porción de desierto y buena porción de silencio y buena porción de oración. Porque en el silencio y en la oración en la que tú estás, entonces tú dejas de pensar si la culpa la tiene el papá, la mamá, el esposo, la suegra, los hijos, los nietos, la vecina, el vecino, el gobierno, los ricos, los pobres, los comunistas, la derecha, la izquierda, los republicanos, los demócratas, los comunistas, el papa, los sacerdotes. El día que tú empiezas a entrar en ti, entonces tú empiezas a descubrir, es que yo tengo una parte de responsabilidad. Y es que en mí
en mí también hay una posibilidad de cambio, porque lo más importante, lo más hermoso del retiro es que tú llegues a descubrir, yo tengo una posibilidad de cambio, yo no estoy condenado a repetir mi pasado. Ese es el gran descubrimiento. Lo grandioso de descubrir tu responsabilidad es empezar a descubrir tu libertad. Escriba esa frase que le conviene. Lo grandioso de descubrir mi responsabilidad es descubrir mi libertad, mi posibilidad de cambio. Porque cuando yo digo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, quiere decir que mi futuro, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? A ver, por favor. Del mundo, claro. Si yo digo, el mundo me hizo así, entonces, ¿quién tiene que cambiar? El mundo. Si la culpa es de los ricos, ¿quién tiene que cambiar? Los ricos. Si la culpa es de los hombres, entonces ¿quién tiene que cambiar? Los hombres. Y tendrán que volverse ¿cómo? ¿Afeminados todos? Claro. Para allá va el feminismo. Por eso hay una gran cantidad de afeminamiento hoy por hoy. Eso es así. Mire usted, por ejemplo, en algunas profesiones, en el tema ese de la moda, no sé si aquí hay algún modelo. Mirando un poco barrigas, creo que no muchos, pero mirando así cuerpos, resulta que, ¿cuál es el papel de los modelos? Los modelos tienen que ser así, súper depilados y súper sexy, súper no sé cuánto, y entonces dice uno, ay Dios mío, y entonces cuando uno va a comprar ropa, uno dice, ¿quién sabe esta gente qué vida llevará? Una cantidad de afeminados, esa es la realidad. Entonces, culpabilizamos a los hombres y volvemos afeminados a los hombres. Culpabilizamos la maternidad y entonces a no tener hijos, y es un problema tener un hijo o quedar embarazada. Entonces, date cuenta. Uno tiene que salir de esas mentiras. Lo grandioso del retiro es descubrir mi responsabilidad. ¿Y descubrir mi responsabilidad para qué? Para descubrir mi libertad. Vas a descubrir tu libertad. ¿Y tu libertad qué significa? Que tú no tienes que repetir tu pasado. Ni el pasado de tu mamá, ni el pasado de tu abuelita. ¿Tú te das cuenta lo grandioso que es un retiro espiritual? ¿Tú te das cuenta lo grandioso que es estar aquí? Esto significa, mira lo que esto significa, que tú no tienes que repetir ni tu propia historia ni la historia de nadie. ¿No es verdad que en muchas de nuestras familias pasan esos casos? Esos casos de mi abuelita fue madre soltera, mi mamá fue madre soltera, yo ya estoy embarazada. ¿Ve? Entonces, ¿y quién ha dicho que tú tienes que repetir? Tú no tienes que repetir, no tienes que repetir ni tu historia ni la historia de nadie. El día que descubres tu responsabilidad, ese día descubres tu libertad. Mientras tú estés acusando afuera, entonces tu felicidad, tu esperanza, tu posibilidad de cambio queda afuera. Si la culpa es allá, de la derecha, los tipos esos de la derecha, los tipos esos de la izquierda que arruinaron todo. Si la culpa está afuera, tu esperanza está también afuera. Por eso Dios se llevó a su pueblo por el desierto, para que dejen de buscar la culpa afuera. Y la gran pregunta en el retiro espiritual es, ¿y yo? ¿Qué puede pasar en mí? ¿Y qué puedo hacer yo? No es el mundo. Soy rebelde porque el mundo, ¿no? El mundo. Ok, el mundo. Si el mundo es el del problema, entonces permite que te pregunte algo. ¿Quién tendría que cambiar? El mundo. El mundo. Que cambie todo el mundo, todo el mundo. Ah, ya. Todo el mundo tiene que cambiar. Sí, que cambien todos, todos. Desde mañana temprano, que cambien todos. Ah, ok, perfecto, bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo voy a verificar si el mundo ha cambiado. O sea, tu profesión es inspector de cambio del mundo. Tu trabajo es ese, inspector del cambio del mundo. Ok, tómate tu pastilla y
y sigue adelante. Entonces, lo maravilloso que hizo Dios con el pueblo fue llevarlos a descubrir su responsabilidad. Porque si en ti hay una responsabilidad, en ti hay una libertad. Esas dos palabras están muy relacionadas. Libertad y responsabilidad. Si tienes una libertad, entonces tienes una responsabilidad. Pero si descubres tu responsabilidad, también descubres tu libertad. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo. Bueno, ¿y qué descubrieron ellos? ¿Cómo descubrieron ellos sus responsabilidades? Ellos descubrieron sus responsabilidades descubriendo sus rebeldías. Ellos descubrieron sus rebeldías. Porque la rebeldía que tú descubres es algo que sucede en ti. Ya cuando ellos empiezan a rebelarse contra Moisés y dicen, ¿sabe qué? Está haciendo mucho calor aquí. Está muy caliente este desierto. Tenemos sed. Tenemos hambre. Estamos extrañando las cebollas de Egipto. Allá se comía bueno. Estamos aburridos. Queremos hacernos un becerro de oro. Y queremos nombrar un jefe y devolvernos para Egipto. Todo eso dijeron. Todas estas frases que acabo de decir son frases que ellos dijeron en el desierto. Incluso llegaron hasta ese punto. Oiga, ¿verdad? Nombremos un jefe. Nombremos un jefe. Usted tiene como cara de jefe. A ver, usted. A ver, ayude y guíe y nos devolvemos para Egipto. ¿Listo? No dijeron el jefe que Dios nos dio. Dijeron nosotros, autónomamente, autocéfalamente, vamos a nombrar un jefe. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de todas esas rebeldías? No hay a nadie, no hay a quien echarle la culpa. Entonces el pueblo se va dando cuenta de su propia rebeldía. Entonces, el orden de las frases es esta. Uno descubre su espacio de libertad cuando descubre su espacio de responsabilidad. Y uno descubre su responsabilidad cuando ha descubierto su error y su rebeldía. Cuando uno ha descubierto su error y su rebeldía. Y eso fue lo que el pueblo descubrió en el desierto. Descubrieron su error y su rebeldía. Descubrieron que eran un pueblo rebelde, un pueblo que era capaz de encararse con Dios, que era un pueblo capaz de decirle a Dios, no queremos obedecerte, no queremos la persona que tú nos mandaste. Tú nos mandaste a Moisés, no nos gusta Moisés, no nos gusta, nos cae mal, no queremos a Moisés. Entonces, uno descubre la propia responsabilidad. La responsabilidad que uno tiene en su propia vida, uno la descubre cuando descubre su rebeldía. Cuando tú empieces a descubrir tus rebeldías, empezarás a descubrir tus responsabilidades. Y detrás de tus responsabilidades vas a descubrir tu libertad y tu posibilidad de cambio. Porque el que no ha descubierto sus propias rebeldías, siempre tiene a alguien a quien acusar. Y mientras tienes a alguien a quien acusar, no es posible que cambies. Porque si la culpa de todo la tiene el Congreso, si la culpa de todo la tienen los ricos, si la culpa de todo la tiene mi gobierno, entonces el que tendría que cambiar es el gobierno, los ricos, los pobres, la izquierda, la derecha, lo que sea. Entonces es descubrir las rebeldías. Vamos a mencionar 4 rebeldías que ellos tuvieron. Y a ver si estas rebeldías que ellos tuvieron en el desierto nos enseñan algo a nosotros. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que nos van a enseñar mucho. Ellos se rebelaron contra Dios. Y no una vez, se rebelaron varias veces. Muchas veces. Hasta el punto en el que Moisés, no pudiendo más, un día le dijo a Dios más o menos estas palabras: Señor,
¿Fue que yo engendré a toda esta gente para que tenga que cargarla? O sea que el pobre Moisés estaba agobiado, agobiado. Ellos se rebelaron muchas veces. ¿Y por qué se rebelaban? ¿Qué era lo que les hacía rebelarse? Ya te voy a decir. Vamos a ver cuántas fueron sus rebeldías. Fueron muchas. Entonces vamos a mencionar, en primer lugar, la rebeldía que nace de la necesidad. Luego tenemos otra rebeldía, que es la rebeldía que nace del gusto. La rebeldía de la necesidad es una, la número 1. Ahorita las vamos a explicar. Ustedes tomen sus apuntes para que, si yo me confundo, ustedes me corrigen y dicen, un momento, explique esto. Ustedes pueden interrumpir, eso sí, no golpeen el piso, pero pueden interrumpir. Entonces, la rebeldía que nace ¿de qué? De la necesidad. Esa fue una. La rebeldía que nace del gusto. Luego viene otra rebeldía parecida a la del gusto. La rebeldía que nace de la diversión. Esa es otra que es importante. La rebeldía de la ¿qué? De la diversión. Y luego hay otra. La rebeldía que nace de la obediencia. A ver si soy capaz de repetirlas. La necesidad, el gusto, la diversión y la obediencia. Esas no son todas. Ya le dije que ellos se rebelaron muchas veces. Pero muchas veces, tanto que ya usted sabe como Dios le hablaba a Ezequiel, le decía, ellos son casa rebelde. Ellos son la casa rebelde. Bueno, entonces miremos un poquito estas rebeldías y qué aprendieron ellos ahí y cómo podemos aplicar esto a nosotros. ¿Cuál es la rebeldía que nace de la necesidad? Pues hombre, es que estar en el desierto no es nada fácil. Cansancio, calor, hambre, sed, fieras, aparecen alacranes, aparecen serpientes, todo tipo de animales salvajes. Una cosa terrible. Cuando ellos experimentaron necesidad, se rebelaron contra Dios. Dice la Escritura, hablaron contra Dios y contra Moisés. Se rebelaron. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para hacernos morir? Mejor estábamos en Egipto. La necesidad los hizo rebelarse. Pregunta, ¿nos pasa a nosotros? ¿Será que a veces en medio de la necesidad, cuando las cosas no funcionan, cuando nos vemos estrechos de dinero o de otros bienes, nos rebelamos? Yo pienso que sí, muchas veces nos pasa. Muchas veces nos pasa. Por eso dice también el libro de los Proverbios, no me des tanto que me olvide de ti, ni tan poquito que reniegue. O sea que a veces la escasez hace renegar. La necesidad los llevó a la rebeldía. Pero allá no tenían a quién echarle la culpa. Ellos solitos allá en su desierto, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? No hay a quién echarle la culpa. Entonces la necesidad lleva a la rebeldía. Y hay muchas necesidades. Mira, el ser humano no solo necesita pan, agua, vestido, vivienda. A veces es la necesidad de trabajo. A veces es la necesidad de salud. A veces es la necesidad de amigos. A veces es la necesidad de afecto. Tengo un caso, no tan cercano a mí, pero es un caso que yo conozco. Esta es una muchacha que está pensando en suicidarse. Ya le dijo a la familia, yo les voy a decir cuándo me mato. ¿Y cuál es la gran razón de ella para suicidarse? Su soledad. No aguanto más la soledad.
Ella ha intentado casarse varias veces. No ha podido. No ha podido. Yo también conocí en mi convento un señor que decía, me voy a casar, padre. Le dije, ¿usted está seguro de casarse? Me dijo, sí. ¿Seguro, seguro? Sí, padre, yo me caso. Mire, me caso porque me caso, así me muera de eso. Ojalá le dure, es lo que uno puede decir, ¿no? Ojalá le dure. Entonces hay personas que se obsesionan con algo, ¿no? Por ejemplo, con eso, con el matrimonio. Y esta muchacha, es un caso por el que estamos orando. Esta muchacha ya amenazó a la familia, dijo, no, si yo no consigo, yo así no me muero. Yo no me muero así, yo aquí en esta soledad y aburrida y así no me muero. Entonces, como no me quiero morir sola, entonces me muero sola. Un poco absurda la cosa, ¿no? Un poco absurda la cosa, pero bueno, está sufriendo. Lo que quiero decir con esto es que las necesidades son muchas, muchas. Y las necesidades le llevan a uno a rebelarse. Y las necesidades hacen que uno se vuelva amargo. Y las necesidades hacen que uno empiece a pensar, la vida es injusta, es injusta. Hay una cantidad de personas que sienten, yo sé más que mi jefe y gano la tercera parte. Hay una cantidad de gente que siente, la vida es injusta, a mí no me debería pasar esto. Esto no funciona, la vida está mal hecha, esto no tiene sentido. Entonces la gente se llena de amargura y se llena de rebeldía. Bueno, sigamos explicando y luego vamos viendo cómo Dios responde a estas rebeldías. La segunda era la rebeldía del gusto. Ustedes saben que Dios les dio un pan especial, ¿cierto? Cuando ellos estaban en el desierto. ¿Cómo se llamaba ese pan? El maná. Entonces, el maná tenía un cierto sabor, según lo que se describe, tenía un cierto sabor como a hojuelas, como a hojaldre, como una cosa así, según describen ellos, ¿no? Y entonces, el primer día, vamos a comer maná. Segundo día, vamos a comer maná. Tercer día, otra vez maná. Cuarto día, no hay otra cosa sino maná. Quinto día, no puede ser, maná. Mamá, ¿qué hay de desayuno? Maná. ¿Maná? ¿Solo hay maná? ¿Seguro que no hay por ahí otra cosa? Solo maná, maná, maná y solo lo que dice maná. Entonces dice la Escritura, empezaron a pedir una comida a su gusto. Fíjate, la necesidad estaba satisfecha, pero el gusto no. Entonces eso también pasa, ese es otro motivo de rebeldía. Y esto sucede en muchos planos, esto no solo sucede con la alimentación, sucede con muchas cosas. Por algo el libro de los Proverbios también advierte, bebe de tu propio pozo, imagen metafórica que quiere decir, no estés buscando otros lugares donde saciar tu sed. A lo que se refiere es a la fidelidad en el matrimonio. Como quien dice, ya tienes tu esposa, gózate en el amor de ella, recibe el amor de ella y no estés buscando otras mujeres. Eso es lo que está diciendo de una manera metafórica. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que ese es un caso en el que la persona quiere algo a su gusto, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaba mucho mi esposa, pero lo que pasa es que ya hay una cantidad de kilos con los que no estoy casado propiamente. Entonces ya empieza a buscar a su gusto, ¿no? A su gusto. Es decir, yo sí tengo mi esposa, pero estoy buscando a mi gusto. Y ahí viene la rebeldía contra el mandamiento de Dios. Y ahí viene la fornicación y ahí viene el adulterio. Porque yo quiero hacer las cosas a mi gusto. Quiero guiarme por el gusto. Y el gusto es una mala guía, porque muchas veces el gusto es lo que explicábamos en la primera charla sobre el tema de ¿las qué? Las ganas. Menos mal alguien respondió, si no yo me sentaba ahí y me hubiera sentado a llorar ahí. Las ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que con el gusto pasa como con las ganas, es lo mismo. Entonces, cuando uno es esclavo del gusto, uno es esclavo de las ganas. Entonces uno se rebela con Dios, ¿por qué? Porque uno quiere seguir sus gustos, uno quiere seguir sus ganas. Uno quiere seguir sus ganas y por eso la gente también hace eso. Ese es el mismo tema de la orientación sexual, ¿no? A mí me parece que yo voy a experimentar, yo soy hombre, pero yo voy a experimentar con los hombres también, a ver qué se siente, voy a ver qué se, y a gozármelo y voy a tener gusto. Y luego con hombres y con mujeres y
Y ya van en los niños, ¿no? Ya quieren legalizar la pedofilia, ya la quieren legalizar. Porque vamos a tener, yo quiero gozar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en el país vecino, en Canadá. Tanta gente que se ponía a tener sexo con animales, entonces ya legalizaron el sexo con animales, ya está legalizada la zoofilia en Canadá. ¿Por qué es eso? Porque ese es el asunto de que no, yo quiero gustar, es lo que me gusta. Y como eso me gusta, entonces yo voy a gozármelo y punto. Porque a mí me gusta, eso se llama la rebeldía del gusto. Oye, pero Dios dice que no, no me importa lo que diga Dios, yo quiero, a mí me gusta. Es la rebeldía del gusto. Entonces la rebeldía de la necesidad, las personas que en necesidad dicen, ¿cuál Dios? A mí Dios no me ha ayudado. La rebeldía del gusto, ¿cuál es la rebeldía del gusto? La rebeldía del gusto es, pues que yo quiero satisfacerme como a mí me parezca. Lo que a mí me parezca y como a mí me parezca, y entonces como yo estoy satisfaciéndome, a mí no me van a poner límites. Y a mí no me vas a decir si yo tengo que amar a los hombres, a las mujeres, a los animales o a las cosas. Yo veré con quién amo, yo veré a quién amo y al fin y al cabo amor es amor y se acabó. Y por consiguiente yo voy a hacer lo que a mí me parezca porque es mi gusto. Esa es una rebeldía contra Dios, porque es mi gusto. Y ahí está. Y cuando no me guste la vida, pues entonces me gustará la muerte. Entonces yo veré cuando me mato. Para eso existe la eutanasia. Yo veré cuando me mato. Ya no me gusta esta vida. A ver, póngame ahí la sobredosis ahí del nitrato, la anestesia o lo que sea. Eche la sobredosis ahí. Termine de matarme. Ya no me gusta esta vida, me voy. Eso se llama eutanasia. Entonces date cuenta, esa es la rebeldía del gusto. Es simplemente lo que a mí me parezca, es simplemente lo que a mí me guste. Y esa es otra rebeldía. Pero a Dios no le gusta eso, ese no es el plan de Dios para ti. No me importa, mira, tu Dios ese, no me importa, yo veré lo que yo haga. Cállate y quédate lejos. Calladito, lejos. ¿Entendiste? Lejos. Yo hago lo que yo quiera, lo que a mí me guste. Esa es la rebeldía del gusto. Luego viene otra rebeldía. Es la rebeldía de la diversión. La rebeldía de la diversión, que también la podemos llamar la rebeldía de la alegría, es muy parecida a la del gusto, ya lo expliqué. Eso se nota especialmente en el tema del becerro de oro. Ustedes saben que cuando Aarón les presentó el becerro de oro, le dijo, bueno, ahí tienen a su Dios Israel. ¿Ellos qué hicieron? Ese día se dedicaron a oración profunda ante el becerro de oro. ¿Fue eso lo que hicieron? No. ¿Qué fue lo que hicieron? Este Dios sí nos permite la rumba. Vamos a gozar. Y ahora sí, que suene la música. Y ahora sí, ya empezó. Eso es. Uy. Eso como que hay unos expertos por allá. Entonces, date cuenta. ¿Cuál es la rebeldía de la diversión? Es muy parecido a lo del gusto, pero hay una diferencia. Normalmente la rebeldía del gusto es con una cosa. En cambio, la rebeldía de la diversión, que es la rebeldía de la alegría, que es la rebeldía del frenesí, y que termina siendo la rebeldía de la bacanal y de la orgía, ¿en qué consiste? Que no haya leyes. Que no haya leyes. Entonces me voy para el concierto y en ese concierto puede pasar lo que sea. Lo que sea, se fuma lo que sea. El que quiera desnudarse, que se desnude. El que quiera emborracharse, que se emborrache. Que cada uno haga lo que sea. Es la desaparición de toda norma. No es una rebeldía contra una norma, sino es la desaparición de toda norma. Y eso fue lo que sucedió con el becerro de oro. Por eso cuando Moisés iba bajando con Josué, iban bajando, dice Moisés, ¿qué es ese ruido? Ah, será por ahí algún canto de guerra. No, eso no es guerra, es fiesta. Yo lo que estoy oyendo ahí es fiesta. Y cuando llegó y se encuentra Moisés a esta gente, pero estaban ahí en lo fino. Y ojalá fuera solo baile, no me hagan decir lo que ellos estaban haciendo. Cuando estaban en ese desorden,
conocido en algunos de lugares de Colombia como guachafita, cuando estaban en su guachafita, usted conoce esa palabra, ¿no? Es de Colombia. Cuando estaban en su desorden allá y en su guachafita, llega Moisés y rompe las tablas y entra en cólera y dice: así no es, así no es. Entonces hay una rebeldía que consiste en eso, en ese volvámonos locos. Había una canción, es que yo en una época oía más música, ahora oigo muy poquita música. De hecho me estoy quedando sordo, entonces oigo muy poquito de todo. No, mentira, no me estoy quedando tan sordo. Oiga, pero entonces había una canción que decía por allá: te pido que te olvides a quién amamos y hasta lo que somos. Había una canción que decía eso. Ah, sí, nunca, no, claro, usted que iba a oír. No, eso era solo yo, soy yo solito, era el que oía esa canción. Mire, esa canción decía: te pido que me ayudes a pasar la noche. Es que ahora la gente dice: ay, ese reggaetón que tiene esas letras tan feas. Y sí, la verdad, las letras del reggaetón son terribles. La única manera de mejorar el reggaetón es bajarle el volumen, bajarle hasta que llegue a 0. Ahí ya queda. Y eso es la manera de mejorar el reggaetón. Usted, si quiere mejorar el reggaetón, usted le baja hasta que llegue 0 absoluto. Ahí queda bueno el reggaetón. El reggaetón yo no lo recomiendo de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que también en tiempos antiguos había una cantidad de canciones que tenían letras contra Dios. ¿No se acuerda una canción que decía: si amarte es pecado, quiero ser pecador? ¿Ah, esa sí la oyó? ¿Esa sí? Bueno. Entonces sí oía un poquito, ¿no? Y había otra que dice: te pido que me ayudes a pasar la noche. ¿Y eso qué significa? A ver, ¿qué será lo que significa? Te pido que me ayudes a pasar la noche. Era una balada y eso sonaba cada rato. Y usted está oyendo: te pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta quién amamos. Por allá decía. Luego la busca en YouTube cuando le devuelvan el celular, sí se lo devuelven. Entonces, esa canción decía así. ¿Eso qué es? Vamos a volvernos locos. Y la gente va a los conciertos ¿a qué? A volverse loca. ¿Y qué significa carnaval para muchas personas? Significa que nos volvemos locos. Significa todo vale, todo vale. Eso es lo que significa el carnaval, todo vale. Y eso es rebeldía. ¿Y en qué consiste esa rebeldía? En que desaparecen todas las normas. ¿Cuántas rebeldías llevamos? La rebeldía de la necesidad, la rebeldía del gusto, que es: no me importa lo que Dios diga sobre este tema, yo haré lo que yo quiera. La rebeldía de la locura o del frenesí o de la diversión, que es el tercero que hemos visto, y nos falta una. La rebeldía de la obediencia es: ¿y yo por qué tengo que hacerle caso a Moisés? ¿Qué tiene Moisés que yo no tenga? Yo también tengo huella digital, tengo 2 ojos, una nariz, 2 orejas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser Moisés? La rebeldía de la obediencia. Esa rebeldía también existe en nuestro tiempo. Es rebeldía contra las autoridades constituidas por Dios. Por ejemplo, según el plan de Dios, quien tiene en primer lugar la autoridad sobre los hijos son los papás. Por supuesto me refiero a papás y mamás. Son los papás los que tienen la autoridad sobre los hijos. Y ahora entonces está la idea de que no, que el Estado es el primero que tiene autoridad sobre los hijos. Y si los papás no educan según lo que el Estado dice, entonces el Estado tiene derecho a quitarles los hijos a los papás. Y por eso continuamente les están diciendo a los hijos: demande a su papá y demande a su mamá, demándela. Mire, una llamadita, llama a la policía y demandar, hay que demandarlos. Ya demandó, usted no ha demandado a su papá, todavía no ha demandado a su papá. Usted puede demandar a su papá. ¿Por qué les dicen tanto a los jóvenes el lenguaje de las demandas? Muchachos y muchachas, ¿por qué les dicen tanto eso? Porque es la manera de romper la autoridad en la familia.
De eso es de lo que se trata. Entonces hoy muchos papás es con un miedo a los hijos. Muchos papás cuando eran niños le tenían miedo a sus propios papás y ahora crecieron, son papás y le tienen miedo a los hijos. Entonces crecieron en el miedo, vivieron en el miedo, murieron asustados. Sí. Hay una rebeldía, es la rebeldía contra la autoridad constituida, contra todo lo que sea autoridad. Y esa rebeldía aparece ahí también, se rebelaron contra Moisés. Qué duro le tocó a Moisés, realmente a Moisés le tocó muy duro. Porque resulta que parte de esa rebeldía en un momento dado eran también el hermano, Aarón, y la hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana? María, o Miriam dicen otros, es el mismo nombre, María. Se rebelaron. Y entonces estos dos dijeron, oye, ¿fue que Dios le habló solo a Moisés o qué? Dios también nos hablaba a nosotros. Nosotros no somos hijos de menos madre. No, Señor, nosotros podemos. Nosotros podemos. Por eso hay un grupo en España que se llama Podemos. Pero como ahora se volvieron feministas, se llama Unidas Podemos. Sí, a mí también me da risa, pero se llama así, Unidas Podemos. Entonces, el movimiento político Unidas Podemos, y sale por allá un señor todo barbado con una coletica aquí, a decir, bueno, Unidas Podemos, el movimiento político Unidas Podemos. Uy, bueno, las cosas que hay que ver. Entonces, ¿cuáles son las 4 grandes rebeldías que aparecieron? La necesidad, el gusto, la diversión y la obediencia. Y ustedes se dan cuenta que son rebeldías que también nosotros tenemos en nuestro tiempo. Son rebeldías que también nos han llegado a nosotros. ¿Y qué descubrieron ellos de eso? ¿Cómo responde Dios a cada una de estas rebeldías? Póngale cuidado, para que escriba ahí en sus apuntes. Por lo menos este joven que ha ido escribiendo. Entonces, ¿cómo responde Dios? ¿Cuál es la respuesta profunda de Dios a la rebeldía de la necesidad? La palabra es providencia. Providencia. El que se revela en su necesidad se pierde de descubrir la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es la asistencia que su amor nos da en todo tiempo y lugar. Entonces, cuando uno se revela por su necesidad, porque no encuentro el trabajo, porque no encuentro el amor de mi vida, porque no encuentro lo que yo necesito, la rebeldía no te lleva a ninguna parte, solamente te hace discípulo de Satanás. Es lo único que hace, no te da ningún bien. En cambio, el camino que no es de rebeldía, sino que es de búsqueda del Señor, te permite descubrir en medio de la necesidad la providencia. Descubrir la providencia de Dios. Muchas veces los tiempos más difíciles son los tiempos de mayor bendición. ¿Cuándo descubrió a Dios ese gran santo de nuestra iglesia católica, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas? Cuando él estaba en lo peor de su vida, malherido, y después de que a él le hirieron en una pierna, y con la tecnología de la época, que era casi ninguna, y sin anestesia, le hicieron una operación en una pierna. Era la época en que la gente, para hacer una operación, se necesitaban muchas personas. ¿Sabes por qué? Porque tenían que agarrar entre 4 o 5 al enfermo para que no se moviera. Tú te imaginas, yo siento escalofríos cada vez que digo esto. ¿Tú te imaginas tratar de hacer una operación de rodillas sin anestesia? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas una operación en un hueso fracturado sin anestesia? La gente gritaba, bramaba, lloraba, suplicaba, se retorcía de dolor. Tenían que agarrar entre varios porque no había anestesia. Estamos en el siglo XVI, no había anestesia, hermano, no había anestesia. Oiga, y le hicieron una operación a Ignacio de Loyola. Me imagino el dolor brutal que ha tenido que padecer. Y cuando termina la anestesia, no, quedó mal operado, toca repetir.
Eso fue lo que le tocó a él. Y en lo peor de su vida, en lo peor de su vida, él se encontró con Dios. La respuesta de Dios es: no te dejes llevar por la idolatría ni por la rebeldía. Porque en el fondo lo que el demonio quiere es que tú lo veneres a él y que tú lo sirvas a él y que tú lo sigas a él. No te dejes llevar por la idolatría. Providencia. Segundo, el gusto. La rebeldía del gusto es: yo quiero las cosas a mi manera. Quiero las cosas a mi modo. ¿Qué te da Dios para vencer esa rebeldía que es la rebeldía del gusto? Uno de los santos que lo descubrió fue San Ignacio. Se llama consolación, o consuelo si quieres escribir, pero la palabra consolación es más precisa. La consolación, ¿qué es? Ese gozo especial, ese bálsamo y soporte especial que Dios te da en el momento en el que tú lo necesitas, en el momento en el que tú lo estás buscando, en el momento en el que tú renuncias a esa imposición de tu parecer o tu opinión, la consolación. Entonces, ¿cómo Dios nos va liberando? Dios nos da su providencia, Dios nos da su consolación. Mira, la consolación es como un abrazo de amor que de repente te hace sentir que todo tiene sentido, que todo tiene un plan, que todo tiene un momento. El que lo ha vivido lo conoce. Ahí está en 2 Corintios capítulo 1, nos habla San Pablo sobre ese consuelo de Dios, la consolación. Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas, con un consuelo para que también nosotros podamos consolar a otros. La consolación. Y esto es muy importante porque cuando te llega ese consuelo, tú llegas a experimentar una paz que jamás tendrías en la rebeldía. La rebeldía te deja en la amargura, la rebeldía te deja en la frustración, te deja en la ira. La consolación te deja en la paz, la verdadera paz. Bueno, ¿cuál era el tercero? ¿El tercero cuál era? La diversión. Pero ¿qué pasa después de la diversión? ¿Qué pasa después de esos estallidos de locura y de frenesí? En esos estallidos de desenfreno, ¿qué queda de eso? Amargura, remordimiento. ¿Qué es lo que Dios te da en cambio de todo eso? Dios te regala la paz. La paz de una buena conciencia. La paz. Esa reconciliación interna, esa sensación bendita de estar en el orden de Dios. Sí, las personas se lanzan a unas noches, bueno, noche de locura, vamos a la noche de locura. Y al otro día, la mañana de remordimiento. La paz. El Señor te deja la paz. Entonces fíjate cómo Dios te va ayudando, te ayuda con su providencia, te ayuda con su consolación y te ayuda con la paz. Y te ayuda con la paz. ¿Y qué te da la obediencia? Porque dijimos que el último era la desobediencia. La rebeldía propia de la desobediencia, ¿no? O sea, el deseo de rebelarse contra la obediencia. ¿Y qué te regala Dios en vez de esa rebeldía? ¿Qué es lo que Él te regala? Él te regala algo absolutamente precioso. Sabiduría. Te regala la sabiduría. Entonces la gente se revela, ¡ay, yo no voy a hacer eso! No voy a hacer eso. ¿Y qué sacas? Te estrellas, te duele, te frustras, te rompes. El que va por el camino, el que sabe escuchar consejo, el que sabe escuchar consejo va encontrando sabiduría. Entonces, ¿cuáles son los dones con los que Dios responde a nuestras rebeldías? Providencia, consolación, paz y sabiduría. ¿Quién no quiere eso, por Dios? ¿Quién no quiere eso? Entonces, ustedes y yo seguramente hemos pasado por esas rebeldías, si no por todas, hemos pasado por varias de esas rebeldías, por muchas de esas rebeldías hemos pasado.
Y el Señor tiene para nosotros bellísimas promesas. Y el Señor quiere darnos la experiencia de su providencia y quiere darnos la dulzura de su consolación y quiere darnos la profundidad de su paz y quiere darnos la sabiduría. Y cuando uno experimenta todas esas cosas, entonces uno sale de su rebeldía y uno va llevando una vida distinta. Ah, usted que se somete a todas esas cosas. Me someto. Claro, yo me someto, pero es que tú también te sometes. Lo que pasa es que yo me someto al amor, al bien, a la bondad y a la paz. Y tú te sometes a la derrota, al pecado, a la frustración. Todo el mundo se somete. Todo el mundo se somete. Lo que sucede es que yo me someto al que me ama y cuida de mí y me guía y me levanta. A Él me someto. Y tú te sometes a lo que te destruye. Y esa es la gran elección humana, y con esto terminamos, hermanos. La gran elección humana es, o te sometes a lo que te destruye, o te sometes al que te restaura. Por favor, escribir. La gran elección humana es, o me someto al que me destruye, o me someto al que me restaura. Y cuando uno se somete a quien lo restaura, uno experimenta providencia, consolación. Tercero, ¿cuál es? Paz. Y cuarto es sabiduría. Todo el mundo se somete. Ya veíamos que el drogadicto se somete. Está bien sometido, bien sometido. Y ahí se agacha la cabeza. Eso es como las pandillas que hay en algunos de nuestros países. En esas pandillas la gente está totalmente sometida. Y en el narcotráfico la gente está totalmente sometida. ¿Y a quiénes asesinaba Pablo Escobar? A los que no se sometían completamente. Entonces, y el demonio exige absoluta obediencia. Todo el mundo se somete. Y esa es la conclusión. Y uno tiene que escoger, o me someto al que me destruye, o me someto al que me restaura. O me someto al que me odia, o me someto al que me ama. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es descubrir que yo he sido rebelde y que yo tengo responsabilidad en mi vida, que no es la responsabilidad de otros, sino que yo soy responsable. Y que esa responsabilidad que yo tengo me muestra el espacio de mi libertad. Y he descubierto entonces que en mi libertad yo he sido rebelde, pero he descubierto que yo puedo salir de esa rebeldía. Y cuando yo salgo de esa rebeldía, entonces, ¿qué descubro? Providencia, consolación, paz y sabiduría. Eso es lo que descubro. Y ahí es donde yo me someto. Sí, claro que me someto. Me someto al que me ama. Así como tú te sometes. A ver, cuando usted va al médico, ¿qué hace? Se somete. Usted se somete. Y si el médico le dice, ¿sabe qué? Hay que operar. Pero es que yo no quiero. ¿Realmente usted necesita operación? Bueno, está bien, entonces me someto. Ahí está. Los médicos le organizan a uno la vida en muchas cosas. Mire, usted, si usted sigue así, comiendo como está comiendo, y si usted sigue viviendo como está viviendo, se le acaba la vida ahorita. Tiene que hacer esto. Sí, doctor. Amén, amén. Uno se somete, pero uno se somete por su bien. Y eso es lo que te estoy invitando, y no te voy a decir mentiras. Sométete, sométete a Cristo, sométete a su amor, sométete a su salvación, y verás que en Él encuentras providencia, consolación, paz, sabiduría. Ahí lo vas a encontrar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.